Cordial saludo para los estudiantes de los CERES. Realmente estoy complacido de haber visitado el CERES de Puerto Carreño. Le doy gracias a los estudiantes por la manera tan calurosa como me recibieron y me despidieron. Y próximamente aspiro a estar en los CERES de Mitú y Orocue, conociéndolos a ustedes. En esta cuarta semana de nuestro proceso formativo en la materia de ejecución de proyectos, vamos a ver hoy lo que es el diagrama de Gantt. Me he planteado 4 objetivos específicos. El primero es compartir con ustedes alguna experiencia para determinar qué es un diagrama de Gantt. El segundo objetivo específico es determinar para qué nos puede servir esta herramienta dentro de la ejecución de proyectos. El tercero es verificar qué ventajas y desventajas puede tener esta herramienta frente a otras que hay en el mercado. Y el cuarto objetivo específico es cómo elaborar técnicamente un diagrama de Gantt. Entonces, comenzando con nuestra disertación, ¿qué es el diagrama de Gantt? Entonces, básicamente es una herramienta de planificación y programación del proyecto. En ella nosotros podemos determinar el tiempo que va a durar el proyecto, cuáles actividades o qué actividades vamos a desarrollar y cuánto dura cada actividad. Es una herramienta que planifica y programa de manera temporal. O sea, lo que resalto dentro del diagrama de Gantt es que usted, como gerente de proyectos, va a poder determinar la duración de cada actividad y la duración general de su proyecto, porque la gráfica le permite, mediante un solo vistazo, verificar esos dos ítems: cuánto dura cada actividad y cuánto dura en general el proyecto. Es de fácil visualización con respecto a otras herramientas como los diagramas CPM y PER. Esta graficación del diagrama de Gantt es de mucha más fácil visualización. Permite realizar seguimiento y control de todo el proceso, desde la tarea con la que comienza mi proyecto hasta la tarea con la que finaliza. Puedo realizarle ese seguimiento y control de manera unitaria, por decirlo de alguna manera. Reproduce y reduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia. Vuelvo y le digo, hay muchas personas, de hecho en mi ejercicio profesional, la gran mayoría de estamentos o entidades que piden la formulación de un proyecto para la ejecución de un recurso, casi todas terminan pidiendo dentro de su pliego de condiciones un cronograma en diagrama de Gantt, porque en una página alcanzo a resumir lo esencial del proyecto, sé cuáles son las actividades más importantes y cuánto van a durar. Se puede resumir el calendario total del proyecto y se prevé la fecha de finalización prevista. Esto es lo que nos entrega la herramienta diagrama de Gantt para poder ejecutar un proyecto de manera idónea. ¿Para qué sirve? Pues hombre, precisamente dentro de la definición ya hemos visto de pronto algunos conceptos de para qué nos sirve, pero voy a resaltar estos otros. Para graficar mediante barras horizontales y ordenadas las actividades a realizar en secuencias de tiempo concretas. Entonces yo grafico temporalmente mediante una barra horizontal cuánto me va a durar cada actividad. La segunda tarea que cumple el diagrama de Gantt es vincular esas actividades del proyecto entre sí a través de la posición en el cronograma. Entonces, un diagrama de Gantt bien hecho tiene secuencialmente cuál es la primera tarea, cuál es la subsecuente, si depende de la finalización de esta o no, si se pueden realizar en paralelo. Entonces vincula esas actividades del proyecto. Tercero, para verificar y asignar dependencias y secuencias. La dependencia es qué actividad depende de haber finalizado una anterior para poderla iniciar. Y la secuencia es precisamente lo contrario, verificar qué actividad tengo que realizar después de haber terminado una. Pareciera pueril, pareciera infantil esas definiciones, pero el diagrama en realidad a un buen gerente de proyectos le ayuda a ahorrar costos. Vamos a ver más adelante por qué. Para asignar a cada actividad los recursos que ésta necesita con el fin de controlar los costos y el personal requerido.
el diagrama de Gantt, yo lo voy a graficar para que ustedes vean cómo es la interfaz gráfica, valga la redundancia, que me arroja un diagrama de Gantt bien hecho, pero adicional lo digo, en la última diapositiva se le pueden colgar más recursos, como por ejemplo el costo, el peso de la actividad dentro de todo el proyecto, los recursos que requiero. Y me salté esta que es, ¿para qué sirve? Para reflejar aquellas actividades cuyo desarrollo transcurre de forma paralela en el tiempo. Entonces, además de verificar y asignar las dependencias y las secuencias, reflejamos cuáles actividades se pueden desarrollar. En este concepto para lo que sirve el diagrama de Gantt, ahí es donde el buen ejecutor del proyecto, el buen gerente del proyecto puede darse cuenta de qué actividades se pueden realizar de manera paralela y de pronto ahorrar algunos costos. Más adelante se los voy a explicar. ¿Qué ventajas tiene el diagrama de Gantt frente a otras herramientas que hay actualmente en el mercado? Primero, es una excelente herramienta para gestión de proyectos, porque es muy eficaz. Con un solo vistazo yo puedo darme a la idea de qué actividades y cuánto durar y qué recursos necesito para el proyecto. Las otras herramientas que hay son un poco más complejas y hay que analizarlas de manera más detenida, aunque son buenas también. Se trata de una forma visual, la manera como puedo transmitir las actividades a realizar. Es decir, cuando yo voy a explicar a mis subalternos qué actividades se requieren realizar, el diagrama de Gantt es una herramienta eficaz para poderlas traducir. Hablamos ya de la interdependencia y entre cada una de las actividades y el tiempo en que va a durar. Reemplaza la explicación con palabras. El diagrama de Gantt es excelente para poder transformar las palabras en imágenes. Ustedes saben que hace unos años había un comercial en la televisión colombiana que decía que una palabra vale más que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto se puede aplicar a los diagramas de Gantt porque mediante una visualización sencilla puedo conceptualizar todo el proyecto. Y está especialmente recomendado cuando el propósito es comunicar las diferentes etapas de un proyecto. Una manera de resolver cuando los diagramas de Gantt son muy complejos es sectorizando las actividades, y yo sectorizando esas actividades se las puedo entregar a cada uno de mis supervisores como gerente de proyecto para que ellos realicen y verifiquen sus tareas y yo poder estar monitoreándolos a ellos. ¿Qué desventajas tiene el diagrama de Gantt? Ya lo hemos visto en algunos conceptos, pero no lo hemos definido muy bien. Primero, se puede utilizar únicamente para cualquier tipo de proceso simple. Cuando los procesos son muy complejos, el diagrama de Gantt se vuelve pesado y se vuelve inefectivo. Para eso hay otras herramientas. Pero lo que les digo, de todas maneras, también el diagrama de Gantt se puede utilizar a la par con otras herramientas que permiten de pronto planificar un proceso mucho más complejo. Segundo, de ser posible que el proyecto no tenga más de 25 tareas y que esté definido temporalmente. Yo utilicé este concepto de un documento que bajé en internet, pero en realidad no estoy de acuerdo con ponerle 25, quiere decir que si son 26 tareas no lo puedo utilizar, o si son 30 no. La idea, y por eso me atreví a colocarlo dentro de la diapositiva, es que sea resumido el proyecto. Entre menos actividades el proyecto tenga, es mucho más fácil su verificación. Cuando son demasiadas actividades, no sé, 25, 30, 45, 50, no sé, es más difícil su lectura. Ya lo había dicho, en ocasiones cuando son demasiadas las actividades, lo recomendable para no perder la herramienta de diagrama de Gantt y para no volverla compleja en su lectura es fragmentar los proyectos grandes y complejo en diferentes partes compuestas de tareas más pequeñas. Es una manera de poder resolver el inconveniente de la complejidad de la lectura cuando son demasiadas tareas. Y otra desventaja es que el diseño del diagrama de Gantt debe ser lo más esquemático posible. A veces es necesario resumir las tareas en una tarea principal para que su lectura no se vuelva muy compleja. ¿Cómo se hace el diagrama de Gantt? Esta es una explicación bastante sencilla, se van a dar cuenta que el video no va a ser muy largo.
Porque lo primero que tenemos que hacer es listar todas las actividades, y recuerden que actividad en un proyecto ustedes debieron haberlo visto en alguna materia. La actividad se reconoce porque consume recursos, desde tiempo hasta dinero, personal, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de mi diagrama de Gantt yo tengo que listar todas las actividades, no puede quedar ninguna por fuera. Segundo, definimos los tiempos realistas para la realización de cada tarea. Uno de los objetivos marcados que tiene la elaboración de un diagrama de Gantt es el poder visualizar en el tiempo el desarrollo de mi proyecto. Entonces debemos definir unos tiempos muy cercanos a la realidad. Hace poco, en una discusión técnica que tenía con un estudiante, el estudiante me decía que no entendía por qué en Colombia los proyectos se demoran tanto. Y una de las razones es porque no definimos los tiempos realistas para desarrollar las actividades, no tenemos en cuenta los riesgos, por ejemplo el mal tiempo, y una tarea que se puede desarrollar en 3 periodos de tiempo. Normalmente los formuladores de proyecto les tiramos 6 para no estar corticos, y en la realidad se nos puede demorar 9. Tercero, establecemos dentro de las tareas las prioridades y el orden de ejecución. Dentro de nuestra elaboración del diagrama de Gantt debemos partir con la actividad con la cual arranca el proyecto. De ahí para adelante vemos cuáles son las secuencias que debe seguir esa primera actividad para el desarrollo de las tareas y el orden en el que tenemos que ejecutarlas. Cuarto, agrupamos las actividades por partidas específicas para simplificar al máximo la gráfica y lo llevamos a la gráfica de barras horizontales. Entonces son 4 puntos muy sencillos, muy elementales para desarrollar el diagrama de Gantt y vamos a entrar a ejemplificarlos. Entonces, como ejemplo tenemos algo que yo puedo recomendarles por experiencia. Dentro de los diagramas de Gantt hay personas que lo utilizan, hay personas que no, porque esto vuelve un poquitico más complejo la lectura del diagrama. Es que a la actividad no la definimos dentro del diagrama en lenguaje romance, no la identificamos con comprar o adquirir, etcétera, etcétera, sino la listamos con una letra o un número. Esto, cuando el proyecto es complejo, nos ayuda a una verificación más sencilla, pero vuelvo y le digo, de todas maneras, vuelve más compleja la lectura porque yo no sé la actividad a qué está haciendo referencia, entonces tendría que irme a otra lista, pero bueno, es una manera que tengo para ejemplificarlo. Usted lo puede colocar bautizando la actividad o colocando la actividad en lenguaje romance e igual. De la segunda manera, es decir, listando la actividad con lo que hay que hacer, se puede leer más fácil el diagrama. Tenemos la precedencia de la actividad. Decimos que la actividad A es la actividad con la que comienza el proyecto, entonces la precedencia es 0, no hay ninguna actividad precedente a ella. La actividad B depende de la actividad A, es decir, la precedencia de la actividad A. Aquí lo que leo es que tengo que haber terminado la actividad A para comenzar la actividad B. La actividad C también tiene como precedente la actividad A, igual la actividad D, o sea, yo tengo que haber realizado la actividad A para poder desarrollar la actividad B, C o D. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, los ingenieros civiles necesitan primero limpiar el terreno antes de comenzar a hacer las excavaciones. Entonces, este puede ser limpiar el terreno, este puede ser hacer las excavaciones, esta puede ser transportar un elemento de un lugar a otro para poder realizar bien las excavaciones, y esto puede ser transportar los escombros. Bueno, aquí lo que quiere decir es que para realizar la actividad B, C y D tengo que haber terminado la actividad A. La actividad E tiene como precedente la actividad B, C y D. Significa que tengo que haber terminado la B sin importar los periodos de tiempo, la C sin importar los periodos de tiempo y la D sin importar los periodos de tiempo para poder realizar la actividad E. Pues siguiendo con el ejemplo, yo no soy ingeniero civil, pero para poderles explicar, yo no puedo colocar la cubierta de una construcción sin haber terminado las paredes. Entonces, por decir algo, una de estas actividades es terminar la pared. Yo no puedo colocar la cubierta si no la he terminado, pero tampoco puedo colocar la cubierta si no he limpiado el terreno y si no he abierto no he hecho las excavaciones correspondientes, ¿sí? Un ejemplo
Aquí lo que me dice es que tengo que haber terminado las actividades B, C y D para poder arrancar con la E. La actividad F tiene como precedente la actividad E, es decir, tengo que haber terminado esta actividad para poder arrancar y así sucesivamente. La actividad G tiene como precedente la actividad F, la actividad H, la actividad tiene como precedente la actividad G, la actividad I tiene como precedente la actividad H y la actividad J tiene como precedente la actividad G. Miren que la actividad J no tiene como precedente la actividad H, sino la actividad G. Y después, el tercer paso es verificar los tiempos realistas para poder terminar cada actividad. Entonces decimos que la actividad A nos demora 4 periodos de tiempo, 4 días, 4 semanas, 4 meses. La actividad B, otros 4 periodos de tiempo. La actividad C, 8. La actividad D, 1. La actividad E, 3. La actividad F, 7. La G, 3. La H, 6. La I, 10. Y la J, 2. Aquí definimos cuánto va a durar. Verifiquen algo, si sumamos estos periodos de tiempo, 4 más 4, 8, más 8, 16, más 1, 17, más 3, 20, más 7, 27, más 3, 30, más 6, 36, más 10, 46, más 2, 48, si sumamos cada uno de los periodos de tiempo de manera simple, nos va a dar 48 periodos de tiempo nuestro proyecto. ¿A qué nos ayuda el diagrama de Gantt? Lo siguiente que tenemos que hacer es nuestra tabla, donde en la primera columna listamos las actividades que hemos desarrollado. Des en cuenta actividad A, B, C, D, E, la listamos acá. Colocamos la duración en periodos de tiempo y mediante una barra horizontal definimos cuándo comienza nuestra actividad A y cuándo termina. Entonces, verifiquemos que nuestra actividad tiene 4 periodos de tiempo, 1, 2, 3, 4, o sea, comienza en el periodo 0, termina en el periodo 4. Nos dice la gráfica que la actividad B tiene como precedente la actividad A, es decir, tenemos que haber terminado la actividad A y tiene 4 periodos de tiempo, entonces terminamos la actividad A y nos da los 4 periodos de tiempo. Nos dice la actividad C que tenemos que haber terminado también la actividad A, pero no tiene como precedente la actividad B. Entonces yo leo aquí en mi diagrama de Gantt que puedo hacerla paralela, la puedo hacer al mismo tiempo que la actividad B, porque como no tiene como precedente la actividad B, sino la actividad A, apenas termino la actividad A, puedo arrancar con la actividad C. Entonces aquí, estudiantes, es donde les pongo el ejemplo. Vamos a suponer que estas 3 actividades requieren del alquiler de una máquina para poder desarrollarlas, o de un supervisor específico que solo lo voy a contratar para estas 3 actividades. Entonces, la importancia del diagrama de Gantt es que yo como gerente de proyecto puedo decir, yo necesito alquilar la máquina, la necesito alquilar durante 8 periodos de tiempo, que es la actividad más larga, pero puedo ir desarrollando estas 3 actividades al tiempo. Y ahí voy a ahorrar costos. Porque si no graficara el diagrama de Gantt y necesito alquilar alquilar la misma máquina para desarrollar estas 3 actividades, lo he visto en algunos proyectos que alquilan la máquina 4 días, la devuelven, comienzan a hacer la actividad C después de que terminan la actividad B y tienen que volver a alquilar la máquina o tienen que volver a contratar el supervisor, y después de que terminan la actividad C la devuelven y vuelven otra vez a traer la máquina para desarrollar la actividad D. Entonces, para eso es que sirve nuestro diagrama de Gantt. Continuamos. Nuestra actividad E dice que tiene que haber terminado B, C y D. Entonces, técnicamente, la actividad C, que es la más larga, ahí es donde yo puedo arrancar la actividad E, porque me dice que tengo que haber terminado la B, la C y la D. Aquí se maneja un concepto que no está muy bien definido dentro de los diagramas de Gantt. De hecho, yo en el aula virtual les estoy mandando un link para que ustedes descarguen una cartilla gratuita de diagrama de Gantt. Vamos a hablar de eso ahorita. Es muy interesante, pero en la cartilla gratuita no hablan de las holguras. Y las holguras es una expresión que me permite comenzar esta actividad, la actividad B, la tengo que comenzar. El requisito es que haya terminado la actividad A. Pero yo viendo
mi diagrama de Gantt yo digo que la puedo comenzar en el día 8, la puedo comenzar el día 5, pero también la puedo comenzar el día 6 y no voy a entorpecer el final de mi proyecto. La puedo comenzar el día 7 y tampoco voy a entorpecerlo. O la actividad de que dura un periodo de tiempo la puedo realizar en estos 8 periodos de tiempo. ¿Sí? Entonces eso se llama holgura, y esa holgura me permite jugar con lo que les digo yo que son con los ahorros del proyecto, pero la actividad el requisito es que tenga que haber terminado estas 3 actividades, entonces lo grafico cuando haya terminado la actividad más larga de estas 3, que es cuando termino la actividad C. Posteriormente me dice que la actividad G debo comenzarla cuando haya terminado la actividad F cuando haya terminado la actividad E, la actividad G cuando haya terminado la actividad F, la actividad H cuando haya terminado la actividad G, la actividad I cuando haya terminado la actividad H y la actividad J. Mi requisito, veámoslo acá, la actividad J es cuando haya terminado la actividad G, entonces termina la actividad G y esta es otra actividad que puedo desarrollar en paralelo. Esta actividad la puedo comenzar en cualquiera de estas actividades hasta el periodo 40, porque como dura 2 periodos de tiempo, la puedo comenzar en el periodo 40 y terminar en el periodo 41 y no voy a alargar mi proyecto. Esto se lo voy a explicar de mejor manera, lo que son las holguras, porque la herramienta ideal para determinar esas holguras es el diagrama CPM o PER. Y tengo que determinar, aquí lo puedo hacer, mis actividades de la ruta crítica. Y las actividades de la ruta crítica son las que tengo que comenzar el día que es ordenado por la programación y tengo que terminarlas el día que es ordenado por la programación. Entonces mis actividades de ruta crítica son la actividad A, la actividad C, la actividad E, la F, la G, la H y la I. Esas son mis actividades de ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? La que si me demoro un día en comenzar, voy a demorar la finalización de todo mi proyecto. Entonces des en cuenta que en esas actividades que les mostré, si las comienzo un día después de lo programado, aquí se me va a demorar un día más el proyecto. Entonces, démonos cuenta que anteriormente contamos simplemente estos periodos de tiempo, me dieron 48, pero cuando ya grafico mi diagrama de Gantt, ¿cuánto se va a demorar el proyecto todo completo? Me da 41 periodos de tiempo, no 48, eso significa que estoy ahorrando, un término de pronto inapropiado, 7 días si las desarrollo de manera individual cada una de ellas. Se pueden adicionar otros insumos, entonces ustedes van a verificar dentro de las herramientas que hay unos software que están dentro de esa cartilla gratuita y son software de libre descargue. Van a encontrar que usted le puede adicionar, por ejemplo, acá cuánto pesa esta actividad en relación con todas las del proyecto, en cuanto a costos, en cuanto a tiempo. Entonces van a encontrar aquí otros indicadores. Pueden también en esos software desarrollar la verificación diaria de la tarea cumplida. Entonces en el día 1 ustedes van a encontrar que está marcadito de otro color aquí este periodo de tiempo número 1 y ahí puede determinar si hay atrasos o no hay atrasos dentro del proyecto. El costo de cada actividad se lo puede adicionar también en pesos, en dólares, bueno, en como haya costeado usted su proyecto, y los recursos necesarios resumirlos aquí al frente. Entonces todos esos aditamentos usted se los puede colgar a este diagrama de Gantt para que sea mucho más fácil su ejecución de proyectos. Repito, es una herramienta excelente para verificar el progreso del proyecto, la planificación, el tiempo que va a durar cada actividad, algunas holguras, cuándo puedo comenzar más tarde una actividad sin alargar el tiempo del proyecto. La ruta crítica la puedo sacar acá, entonces es una excelente herramienta. Les decía, en mi ejercicio profesional casi siempre las entidades que financian proyectos exigen el cronograma en un diagrama de Gantt. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ustedes vienen desarrollando un proyecto. La idea es que elaboren un diagrama de Gantt con su proyecto. ¿Qué me tienen que entregar? La tabla,
donde verifican el listado de las actividades, el orden de precedencia y la duración, y la gráfica, donde esta tabla la pasan a una interfaz gráfica. Pues les digo, importante que revisen el link que les voy a enviar para el descargue gratuito de la cartilla. La cartilla, además de una explicación de dónde surge el diagrama de Gantt, cuáles son sus ventajas, algo de esto resumido fue lo que les presenté en el video, también tiene unos links donde usted puede descargar algunas herramientas, unos software para desarrollar diagramas de Gantt. Entonces, eso se los dejo para que ustedes lo revisen. No quise hacerlo dentro de la presentación del proyecto porque quiero que ustedes ingresen a cada uno de esos links. Vuelvo y les repito, hay algunas herramientas que son de libre descarga, es decir, son software libres y ahí lo dice específicamente en la cartilla, y ustedes los pueden utilizar en la presentación de sus proyectos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.